a Déu per servir només al Déu viu i veritable i esperar del cel Jesús, el seu fill, que ell ressuscitat d'entre els morts i que ens allibera de la indignació divina que ha de venir. Doncs ara compartirà un pensament amb tots nosaltres el pastor Eduard Brasir. Pues para empezar hoy vamos a hacer una visita turística a varias ciudades en Grecia. Durante el segundo viaje misionero de Pablo, había llegado a una ciudad que se llama Troas. Había estado predicando en la zona que hoy llamamos Turquía, en aquel momento se llamaba Asia Menor, y el Espíritu Santo no le dejaba ir ni al norte ni al sur y marcha atrás tampoco. Y entonces delante estaban los peces. ¿Qué podía hacer? Evangelizar los peces. No, allí estaba esperando que el Señor le guiara. Y entonces por la noche recibió una visión de un hombre de Macedonia. Macedonia está todo por aquí, lo que llamamos Grecia y Macedonia. Y en la visión decía a este hombre rogándole, ven y ayudarnos. Y entonces Pablo y los otros que estaban con él entendieron que era llamada del Señor. Entonces fueron y en vez de simplemente ser una ayuda, recibió una paliza. Recibió una paliza tremenda en Filipos, pero explico. Él empezó a predicar el Evangelio y hubo una transformación en la vida de muchos, hasta tal punto de que otros tenían envidia y entonces le dieron una paliza y lo metieron en la cárcel. Pero el Señor reivindicó a sus siervos enviando un terremoto aquella noche. Y bueno, al final, entonces las autoridades vinieron pidiendo perdón, la sacaron de la cárcel y también pidieron que se marchara de la ciudad. Entonces, de Filipos se fueron a Tesalónica, y esa es la cárcel que tenemos. Y entonces allí empezó a predicar. Predicó durante 3 semanas. Y hubo otra vez un terremoto, digamos, espiritual, porque muchas personas empezaban a darse cuenta de su necesidad del Señor, volvieron a Jesús pidiendo salvación, el Señor obró en sus vidas y después de 3 semanas había otra vez un alboroto, porque gente de Filipos habían bajado a Tesalónica y entonces escándalo allí, y entonces Pablo y Silas y Timoteo tuvieron que salir huyendo. Entonces se fueron a una ciudad que se llama Berea. Eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, puesto que al escuchar a Pablo cada día estudiaban las Escrituras para ver si lo que Pablo decía era verdad o no. Y este es un trabajo que vosotros tenéis que hacer cada vez que alguien se pone en el púlpito para predicar. En otras palabras, ir analizando, ir escudriñando las Escrituras para ver si lo que decimos aquí está bien o no. Bueno, después de un tiempo en Berea, gente de Tesalónica fueron allí para causar un alboroto y otra vez Pablo y Silas tuvieron que salieron, entonces aquí tenemos una visita, salieron de Berea, se fueron a Atenas y entonces desde Atenas se fueron a Corinto, Pablo habiendo enviado a Timoteo a volver a Tesalónica para saber cómo iban las cosas allí. Después de estar allí Timoteo, entonces regresó de Tesalónica a Atenas, encontró a Pablo en Corinto y informó, las cosas van bien, y entonces Pablo con mucho interés, entonces envió lo que llamamos esta primera carta a los tesalonicenses. Realmente cuando él tuvo que salir de Tesalónica, le dolía mucho, y explico la razón. Bueno, la razón la encontramos en los primeros versículos del capítulo 1. Si tenéis vuestras Biblias abiertas, o Biblia en papel, o iPhone, o iPad, lo que sea, seguid. Porque entonces habla Pablo muy bien
de sus colaboradores. Habló bien de Timoteo, habló bien de Silas, que realmente es un reto para nosotros, de hablar bien de los que están trabajando con nosotros. No critico a Timoteo por ser joven y por no haber sido acompañante suyo en la cárcel en Filipos. No, habla bien. Y aunque tenían dones y características diferentes, supieron trabajar juntos, bien. No solamente eso, encontramos en estos primeros versículos que Pablo oraba por la iglesia en Tesalónica. Y entonces él, además de explicar su confianza en los que estaban alrededor suyo, habla de 3 motivos de confianza de la obra del Señor en sus vidas. Eso es lo que vamos a estudiar. Versículo 4 en adelante. Primero, él habla de ellos como hermanos. Dice que ese es el primer punto en el programa. Sois hermanos y escogidos por parte de Dios. 28 veces en estas 2 cartas, Pablo habla de ellos como sus hermanos. En otras palabras, él reconoce de que Dios ha obrado en una forma tremenda en sus vidas y entonces los ha unido no como una ONG, sino los ha unido como una familia que Dios mismo había creado. Y entonces ahora ellos muestran un amor sincero entre ellos. Puesto que son el foco del amor de Dios, van mostrando esta realidad en el cuidado los unos de los otros. Habla en el versículo 2 de trabajo, de amor. Pero este amor y este trabajo no era una cosa forzada, sino era un rebosar. Pablo habla en Romanos de que por el Espíritu Santo el amor ha sido derramado en nuestros corazones. Y por lo tanto, él va diciendo de que lo que estáis compartiendo es una cosa que nosotros conocemos. Notamos que en el versículo 2 habla de que conocemos. O sea, no es que yo conozco lo que estáis haciendo, sino es una cosa conocida entre el equipo apostólico y también entre muchas otras iglesias, como lo veremos. Este amor, cuando el apóstol Juan, años más tarde, hablaba de eso, él decía, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. Dicho en otro modo, amamos porque hemos pasado de muerte a vida. ¿Qué implica eso para nosotros? Me parece una cosa muy obvia. Pablo está diciendo, estáis llevando a cabo obras de amor porque sois miembros de una misma familia. Y que estas obras de amor, este trabajo de amor, estas expresiones de cariño, de cuidado los unos de los otros, es simplemente un rebosar del amor que el Espíritu Santo ha puesto en ti por pertenecer al Señor. Pero entonces esto nos lleva a una pregunta obvia. Mi amor hacia los demás es un reflejo de mi amor hacia el Señor. Dicho en otro modo, si amo a Dios, como una consecuencia lógica, amaré a los demás. ¿Estás disfrutando de esto? ¿Estás disfrutando del amor de familia? Como veremos más tarde en otros capítulos 2 y 3, cuando Pablo tuvo que salir de Tesalónica, era ser arrancado de allí. O sea, los amaba tanto de que al salir se quedaba como si fuera el huérfano. ¿Disfrutas tú así del amor de los demás? Si no, algo anda mal. Porque Dios en su gracia te ha hecho miembro de su familia. Entonces, si no estás gozando, disfrutándolo, algo anda mal. Y añado, no debes culpar a los demás.
¿Por qué? Porque mi amor hacia los demás, hemos establecido, es un reflejo de mi amor hacia Dios, hacia mi Padre. Entonces, mi fidelidad de amor hacia Él debe ser manifiesto en mi amor hacia los demás. Y esto es lo que Pablo está diciendo, que Él reconoce, Él y los demás que están con Él, reconoce que esto es lo que están experimentando los creyentes en Tesalónica. Pues entonces vamos a seguir. Porque no solamente Él muestra su confianza en la obra del Señor, porque están mostrando un sincero amor entre ellos, sino lo que encontramos en los versículos 5 en adelante, por el poder transformador de la predicación del Evangelio. Pablo lo veía. Y vuelvo a decir, había estado allí solamente 3 semanas. No obstante, hubo una transformación tan profunda de que él habla de ellos como un botón de muestra. Me explico un poco más. Él habla de nuestro evangelio que fue predicado entre ellos. ¿Qué significa nuestro evangelio? ¿Algo que él mismo había inventado? Obviamente que no. Capítulo 2, versículos 2, versículo 8 y versículo 9, y en otras partes habla del Evangelio de Dios. En otras palabras, reconoce que el Evangelio tiene su origen en Dios, pero Él lo ha apropiado tanto de que puede decir nuestro Evangelio. Algunas personas pueden decir nuestro equipo, el Barça. Bueno, os dirán otras cosas, pero vamos. Pero me parece que ninguno de nosotros somos miembros del equipo del Barça. Pero muchos lo han apropiado tanto de tal forma que pueden decir nuestro equipo. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Nuestro evangelio lo ha apropiado tanto, lo vive con tanta intensidad y está compartiéndolo con tanta intensidad que está diciendo nuestro evangelio. Ahora, la cosa interesante es que podemos decir nosotros exactamente lo mismo. Nuestro evangelio. Al ir viviéndolo, al ir compartiéndolo, como estaban haciendo los tesalonicenses, como hacían Pablo y los demás, podemos ir diciendo nuestro evangelio, lo que está transformando nuestra vida día tras día. Entonces Pablo dice, tengo esta confianza de la obra de Dios en vosotros, porque veo, digamos, con mis propios ojos, de cómo estáis viviéndolo y cómo estáis compartiendo. Todo esto es una consecuencia lógica. Están experimentando una transformación, como veremos versículos 9 y 10. Y entonces ahora dice Pablo, habéis llegado a ser imitadores de nosotros. Versículo 6. Habéis llegado a ser imitadores de nosotros. En otras palabras, Pablo vivía y compartía el Evangelio con tanto entusiasmo que los otros por contagio también estaban haciéndolo. Habéis llegado a ser imitadores de nosotros. Sí, todos necesitamos modelos. Y voy a hablar de los padres y los abuelos y todas esas personas que tenéis alguna influencia con niños, sois modelos. Y es una responsabilidad tremenda. Hemos visto un montón de niños salir. En un sentido, menos mal que han salido porque otras personas ahora habéis podido encontrar una silla. Pero sois modelos. La manera que estáis cantando las canciones, los niños lo ven. ¿Estáis realmente adorando al Señor? ¿Tenéis realmente interés al ir leyendo las Escrituras? Los niños están viendo. No vamos a ser modelos perfectos, pero sí íntegros y sinceros. Entonces, además de que son amados y escogidos de Dios, y además de que Pablo está diciendo, veo el poder transformador del Evangelio en vuestras vidas, hay una cosa más. Y es por ahí que quisiera pasar unos minutos. El poder impulsador del Evangelio. Y esto nos interesa, esta sección, por lo que nuestro pastor dijo el domingo pasado. El reto para este año
de ir meditando y pensando en la evangelización. Tan grande fue el impacto del Evangelio en la vida de aquellos hombres en Tesalónica, hombres y mujeres, que, como digo, se convirtieron en botón de muestra de lo que Cristo puede hacer. Y como consecuencia lógica, ellos a toda costa querían llevar este mismo mensaje transformador a otras personas. Entonces, esto me lleva a unas preguntas. ¿Seremos nosotros menos que ellos? Ellos habían oído el Evangelio, habían comprendido, habían aprendido algo durante 3 semanas. No se puede decir mucho en 3 semanas, pero habían aprendido suficiente para querer esparcir este Evangelio. Nosotros quizás hemos oído el Evangelio durante no 3 semanas, sino 3 meses o 3 años o más. ¿Tenemos el mismo entusiasmo que ellos? ¿O es que nuestro amor hacia el Señor se ha enfriado? Eso es lo que pasó en la iglesia de Éfeso. Encontramos esto en Apocalipsis capítulo 2. Todo bien, todo correcto en la iglesia. Pero faltaba el sincero amor hacia el Señor. ¿Cómo va tu amor hacia el Señor? ¿Se ha enfriado un tanto? ¿Seremos menos que los tesalonicenses? ¿Es tan evidente el poder transformador del Evangelio en tu vida como fue tan evidente en la vida de los tesalonicenses? ¿Tienes como una cosa aceptada de que el Evangelio irá transformándote poco a poco? Al venir a la iglesia domingo tras domingo, o al abrir tu Biblia cada día y ir empezando a leer, ¿tú esperas que Dios te va a hablar? ¿Estás esperando, diciendo, Señor, háblame, ayúdame a aprender algo hoy? ¿Estás esperando que el Evangelio te vaya transformando? Es evidente que Pablo y los tesalonicenses sí lo esperaban. Cuando Pablo escribió a los Corintios, hablaba de cómo el Espíritu Santo nos va transformando de gloria en gloria al ir mirando a Jesús. ¿Qué significa eso? Simplemente significa que al ir mirando a Jesús, como hemos estado cantando esta mañana, al ir a Jesús, entonces me va cambiando. Al ir mirándole, Él nos va transformando de un estado de gloria a otro. O sea, nos va transformando poco a poco. Entonces podemos tener esta esperanza, saber, al venir a la iglesia el domingo próximo, el martes o el viernes para el culto de oración, de que el Señor nos va a hablar, nos va a transformar al ir al grupo pequeño. Si no estás en un grupo pequeño, habla en la mesa de bienvenido después. Y los que nos visitan también nos van a regalar un bolígrafo. Pero la cuestión es, ¿estás esperando al asistir al grupo pequeño de que el Señor te va a cambiar en algo? ¿Modificar algo de tus actitudes o de tus pensamientos? Los tesalonicenses sí esperaban eso. Ojalá que nosotros podamos tener esta confianza. Hemos estado cantando. Ya no soy lo que fui. Al mirarte a ti, me cambias. Versículo 8. La palabra de que ha sido divulgado de vosotros, el Evangelio, desde la ciudad de Tesalónica, había sido divulgada en toda Macedonia. No creo que Pablo está siendo como un sevillano, exagerando, no, está diciendo algo de que el Evangelio ha sido divulgado. En otras palabras, una manera de traducirlo es como el sonido de una trompeta. Otra traducción lo pone así, como un estallido de trueno por todas partes. Y esto quizás por varios motivos. Uno es que estaba en Tesalónica, era un puerto de mar.
También estaba en la vía romana que conectaba Roma, que estaba por aquí, todo por Macedonia, toda Asia Menor y entonces al oriente, donde era un punto clave, importante. Era capital de provincia romana de Macedonia, un centro comercial importante, un poco como Saló. Pero entonces, además de su situación geográfica, había otra cosa, y eso es lo, digamos, tan importante, el entusiasmo de los mismos creyentes, puesto que mostraron 4 señales de una verdadera conversión. Permíteme señalar estas 4 señales. Primero, versículo 9, la recepción de los mensajeros. Dice, la manera que nos recibisteis. En otras palabras, no solamente la recepción del mensaje predicado, sino también los mismos predicadores. Lo habían recibido bien, con cuidado. Incluye su preocupación y cuidado cuando quisieron enviarlos a Berea. Pero no solamente la recepción, como recibieron a los predicadores, a Pablo y Silas y Timoteo, sino en segundo lugar, el abandono de la vida anterior. Miramos el versículo 9. Porque ellos mismos, las demás iglesias, las demás personas, ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. En otras palabras, una transformación radical. Abandonaron su vida anterior, que en su caso era abandonar a los ídolos. Cambio radical. Bueno, hoy no tenemos este problema, ¿verdad? No tenemos ídolos. Bueno, como ellos quizás no. Pero hay otras cosas. Por ejemplo, la pornografía. Para muchos la pornografía ha llegado a ser un ídolo. Quizás tenemos que entender que una señal de la verdadera conversión es el abandono de la vida anterior. Si tu ídolo es la pornografía, toma pasos. Toma pasos para romperlo. Otros quizás no tienen este problema, tienen el ídolo del rencor. El rencor. Si este es un ídolo en tu vida, señal de verdadera conversión es el abandono de la vida anterior. O quizás no tienes problema con el rencor, pero la envidia. O quizás muchas otras cosas. O simplemente poca evidencia de devoción a Cristo. Me explico. Nuestro entusiasmo por las cosas que nos apasionan es una expresión de nuestra propia personalidad. Pero a veces podemos detectar un problema. No el hecho de disfrutar de una cosa que nos apasiona, no el hecho de disfrutar de cosas buenas, sino que parece a veces una aparente ausencia de un entusiasmo igual en intensidad hacia nuestro Señor. Personas pueden gritar, ¡el Barça! Pero no están dispuestos a abrir su boca en cuanto a Jesús, en cuanto a su Salvador. Algunos pueden tener un gran interés en la lectura de los libros, muy positivo. Pero quizás pasan poco tiempo leyendo las Escrituras. O quizás pasan muchas horas delante del televisor y poco tiempo con el Señor. Es que Jesús ya no despierta en nosotros como algo o alguien de tremendo valor. Y es a pesar de todo lo que Él ha hecho por nosotros. Es que hay otras personas, otras cosas
que nos llena la mente y nos impulsa para hacer distintas cosas y que hemos olvidado de Jesús y de su familia. Los tesalonicenses ahora están diciendo Cristo es lo supremo en nuestras vidas, en nuestro corazón, hasta el punto que ahora todo nuestro entusiasmo va dirigido a favor de Cristo y de su causa. La totalidad de su vida ya tenía otro propósito, otra meta. Todo lo que pensamos, podrían decir, y todo lo que hacemos, todas nuestras actitudes y palabras, ahora tienen un claro propósito: honrar a nuestro Rey, tal como hemos estado cantando. A veces se ha dicho que los evangélicos no decimos mentiras, las cantamos. ¿Has estado cantando a tu Rey? Entonces los tesalonicenses estaban diciendo esto: si todo lo que hacemos ahora es para honrar a nuestro Rey, ¿vamos a ser menos que los tesalonicenses, esos nuevos creyentes? Seguimos, versículo 9. No solamente habían recibido bien a los predicadores, no solamente habían abandonado su vida anterior, sino también decía, y servir al Dios vivo. En otras palabras, en sumisión total, como esclavos. He decidido seguir a Cristo. Hemos estado cantando algo de esto esta mañana, que reconociéndole a Él como nuestro Rey. Pero entonces termino. Versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esperar la segunda venida de Cristo. Y esta espera es tranquila y activa. Tienen un mensaje para proclamar, un mensaje que se está cambiando día tras día, un mensaje de liberación y, por lo tanto, sabiendo que Jesús regresa, quieren que el máximo número de personas puedan saber y conocerle a Él. Nos libra de la ira venidera. La ira venidera. Son palabras fuertes, ¿no? Pero podemos, si entendemos, la ira de Dios es su santidad en acción. Por ejemplo, entramos en una habitación totalmente a oscuras. Encendemos la luz. ¿Dónde va la oscuridad? ¿Qué ocurre? ¿Hay una especie de lucha entre la oscuridad y la luz? Es simplemente inmediato. Se va. La santidad de Dios en acción. Vemos aquí la ira de Dios. Pero entonces, el hecho de esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó, habla de un hecho histórico, fundamental de la fe, un preludio del regreso del Señor Jesucristo, una garantía de su poder para rescatar, resucitar también a los suyos, y garantía de su poder para juzgar a los que no lo son. Pero notamos lo que dice: esperar a Jesús, quien nos libra. ¿No es curioso cómo lo dice? Mira otra vez lo que dice: quien nos libra de la ira venidera. Uno pensaría, el que nos librará de la ira venidera, pero no es eso. Él nos libra aquí y ahora de lo que también está en el futuro, la ira venidera. Y esta es parte de las buenas noticias. Hay tantas personas alrededor de ti, personas con quien quizás estás trabajando, o vecinos vuestros, o amigos vuestros, que en el profundo de su corazón tienen miedo del futuro. Tienen miedo de lo que puede haber después de la muerte, según ellos, lo que puede haber, lo que sabemos nosotros que hay. Tienen miedo de un sentido de justicia universal, de que entonces tienen que
pagar por sus malas acciones o sus malas palabras. Tienen miedo de eso. Pero entonces los tesalonicenses estaban diciendo, mira, hay un mensaje de liberación tremenda para comunicar a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros vecinos, que el Evangelio del Señor Jesucristo, debido a su muerte y resurrección, entonces nos libra aquí y ahora de la ira venidera. El apóstol, al escribir a los hebreos, hablaba de cómo el Señor nos libra de todos los que Satanás ha tenido en servidumbre como esclavos por miedo de la muerte. Mira, esta es parte del Evangelio, de que podemos ir proclamando que debido a lo que Jesucristo ha hecho, hay libertad, hay gozo, que el Señor puede ir cambiando radicalmente nuestras vidas. Vamos a orar. Y antes de orar yo en voz alta, ¿quieres decir algo al Señor en el secreto de tu corazón? Quizás reconociendo de que un día tendremos que dar cuentas de lo que hemos hecho. Quizás dándole las gracias que nos ha llamado de los ídolos para servir a un Dios vivo. Dándole las gracias porque esperamos el regreso de nuestro Salvador. Dile algo al Señor en el secreto de tu corazón. Padre, cuántas gracias te damos por toda la obra de Cristo en la cruz. Y cómo lo resucitaste al tercer día. Y gracias porque el Evangelio nos está comunicando cómo el Espíritu Santo ha derramado en nuestros corazones un amor tremendo hacia los demás miembros de la familia que tú has creado. Para que podamos hablar de los demás como nuestros hermanos. Perdónanos, Señor, cuando hemos culpado a otros, nuestra falta de amor, o nuestra falta de disfrute de este amor del Espíritu Santo derramado en nuestras vidas. Y cuántas gracias, Señor, queremos darte por el hecho, no solamente de la resurrección, sino de la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, Señor, ayúdanos a serte fieles hasta aquel momento. Y ayúdanos, oh Señor, a vivir el Evangelio con un entusiasmo tremendo para ir comunicando este mismo Evangelio de liberación a los demás. Ayúdanos, oh Señor, durante esta semana a glorificarte, porque queremos darte las gracias por librarnos aquí y ahora de la ira venidera. Gracias. En el nombre de Cristo te lo decimos. Amén.